Amada Iglesia del Señor, muy buenos días, me place saludarlos hoy. Pido al Señor grande bendición para todos y cada uno de ustedes. Presentémonos delante del Señor. Él nos presta la vida, démosle gracias y tenemos que cuidar la vida. La vida no es para exponerla ni para colocarla por precio de nada. Hoy tenemos un día difícil en nuestro país. Tenemos en primer lugar la epidemia que tenemos, la pandemia, que ya de por sí es algo difícil y grave para nuestro país. Pero también la insensatez de pronto de algunos que estando en medio de esta circunstancia, de esta epidemia, de esta pandemia, salen hoy a manifestarse. No es que no haya el derecho, claro que sí, pero por encima del derecho a protestar por situaciones de la economía o lo que sea, por encima de todo eso está el derecho a la vida. Y es un derecho que todos reclamamos hoy, que nos sea respetado, el derecho a la vida. Este tipo de situaciones en el momento de la pandemia va a producir más dolor, más tristeza, más conflicto, más gastos a nivel de nuestro país. Bueno, y las familias que están siendo diezmadas por la enfermedad, por la epidemia. Entonces, es algo insensato. Vamos a pedirle al Señor que de alguna forma sea algo pasajero, que no sea ni que vayan a haber problemas de orden público y que, bueno, aquellos que han decidido arriesgar su vida y salir hoy, que en algún momento tomen la decisión de cancelar esa protesta. No es bueno. Respetamos profundamente el derecho de todos, aún de nosotros, a protestar. A las iglesias no nos dejan congregarnos, no nos dejan, tenemos disciplina en las iglesias, pero aún así no nos permiten, que porque son aglomeraciones de personas, pero algunos pasan por encima de las normas, de las leyes, y hoy se van a congregar de una forma absurda, porque ese es el nombre. Disculpen que haga esta observación en este momento, pero mucho cuidado con sus hijos, dejarlos salir. Los jóvenes prácticamente en este momento son quienes están llevando a las casas la contaminación. Entonces, pongamos orden en eso. Los padres, pongamos el orden, porque no podemos seguir cada día con la insensatez, haciendo fiestas en lugares cerrados. En fin, ustedes saben de eso mucho más que yo. Vamos a orar a nuestro Padre, a nuestro Dios. Señor amado, Dios de la gloria, Señor del infinito, en quien hemos puesto nuestra fe, hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza. Todo lo hemos puesto en tus manos, Señor. Nuestra vida la hemos puesto en tus manos. Que seas tú, Señor, guardándonos, cuidándonos. Que la insensatez no se apodere de muchos, Padre, porque con eso van a causar aún más daño, sobre todo a personas inocentes. Padre, en este día ayúdanos. Quita, Padre, de la mente de estas personas el realizar este tipo de concentraciones. Señor, ayúdanos. Hay un pueblo sano, hay un pueblo bueno, trabajador, que quiere salir adelante. A ellos, Señor, yo los coloco delante de ti, para que tú nos guardes, nos ayudes, les ayude a estas personas. Muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido su empresa, y no estamos hablando de grandes empresas, hablamos de pequeñas empresas que se han levantado con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y por la insensatez de muchos no han podido volver a abrir su empresa. Señor, toma el control de la mente, del corazón
de todas esas personas que no piensan en los demás, que creen que este es un cuento, una aventura que alguien se inventó, que no existen. La enfermedad, por Dios. La gente está muriendo. Hasta cuando la enfermedad toca la casa es que se dan cuenta que es una realidad. Y esa realidad tenemos que entenderla y frenarla. Si nos dicen que nos quedemos en casa, quedémonos en casa. Seamos obedientes. La palabra nos manda a nosotros a obedecer la ley, a obedecer las autoridades. Padre, ayúdanos, Señor. No permitas que esas marchas hoy se realicen. Señor, disuélvelas. Tú eres Dios grande, Dios poderoso. En nuestra humanidad, Señor, sensible, frágil, te pedimos, Señor, el poder tuyo, el poder del cielo, para que esas manifestaciones, esas reuniones, esas marchas, no se hagan. No es el momento adecuado. Señor, guarda a tu pueblo. Guarda a tu pueblo, Señor, aquellos que te conocen, que te aman, que te siguen. Guárdanos, Señor, a todos, guárdanos de la enfermedad, del contagio. Coloca alrededor de nuestra propia humanidad y de nuestras casas, Señor, tus ángeles. Y envuélvenos, Señor, en el poder de tu Espíritu, para que esa enfermedad, esa epidemia no llegue a nuestras casas. Confiamos en ti, Padre bueno. Ayúdanos en este día, Padre. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor, gracias. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, empezamos ayer a hablar un tema que es interesante en el sentido de que debemos entender quién es y cómo es el Dios que nosotros tenemos. El Señor del cielo y de la tierra, del firmamento, aquel que es el Señor de todos los señores, el único y sabio Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de la Escritura. Y decíamos ayer que vemos en la Escritura, digamos de una forma en una forma explícita, abierta, a Dios preocupado por nosotros. Tanto se preocupó Dios por nosotros que no escatimó, dice la palabra, ni a su propio Hijo, entregarlo en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. La pregunta es, si merecíamos tanto sacrificio. No lo sé, pero aquellos que hemos entendido, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, Él vino y cambió nuestras vidas totalmente. Ahora ya pensamos de otra manera, actuamos de otra manera, nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros hijos de otra manera. Y ese Dios que nosotros tenemos, en Él hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Alguien decía, nada ni nadie toma a Dios desprevenido. No, Dios todo lo prevé, todo en Él está previsto. Bueno, de pronto la enfermedad física, el deterioro físico, porque es la naturaleza y hay leyes en la naturaleza que ni Dios mismo rompe. Así como nosotros los seres humanos rompemos los ciclos de la naturaleza, talamos los árboles, desviamos los ríos, contaminamos los ríos con venenos solamente para extraer el oro, para que alguien luzca una joya hermosa. Por favor, esa es la inconsecuencia del ser humano. En algún momento los ríos contaminados no tendrán peces, traerán enfermedades. Y las joyas, el oro no nos va a servir para nada en ese momento. Dios nos guarde que lleguemos a esos niveles. Tenemos que defender nuestra vida y la naturaleza. Tampoco
el Señor estorba. Mire usted cómo es el Señor en su justicia. El mal moral de la gente, el que quiere hacer el mal, el Señor lo deja, porque ¿qué puede hacer? Cada cual tiene su libre albedrío. Y Dios en su poder podía estorbarlo, y a veces estorba a algunos a petición de sus hijos. Pero somos libres de hacer el bien o de hacer el mal, con las consecuencias que cada uno de ellos trae. Veíamos el ejemplo ayer de José en Egipto. ¿Recuerdan ustedes que los hermanos lo entregaron, lo vendieron, porque lo llamaban el soñador? Él tenía ese apellido. Allá viene el soñador. Ese era el apodo que le tenía. Pero miren ustedes que de algo malo salió algo bueno. Ellos lo vendieron a mercaderes que iban a Egipto, y allí en la plaza remataban a estos muchachos para los señores en Egipto. Y allí estaba José y fue vendido a la corte del faraón. Y ustedes conocen toda la historia que él pasó. Entonces, en algún momento cuando los hermanos llegan allí porque había hambre en la tierra, y él era el gobernador de Egipto, no estaba por encima del faraón, pero era realmente el único que gobernaba. El faraón estaba dedicado a sus placeres, a sus mujeres, a la dulce vida. Pero el que gobernaba realmente, el que mandaba en Egipto, era José. Bueno, allá llegaron los hermanos buscando a él. Ellos no sabían quién era, no lo reconocieron. ¿Cómo será? Los ciegos que estaban. Y él les decía en Génesis 50:20, les decía: mire, ustedes pensaron hacerme un mal, un daño, pero ese mal el Señor lo tomó y lo transformó en bienes para yo lograr que no haya hambre. El Señor le dio la inspiración y les dijo lo que tenían que hacer, que venían 7 años de superabundancia, pero después vendrían 7 años de superescasez. Entonces se diseñó el plan, el proyecto. El Señor le puso en su mente y se hicieron grandes, ¿cómo llaman?, depósitos o silos, y se recogió el trigo por miles de toneladas y le dieron de comer a muchos países alrededor en el imperio. Entonces, él dice que el Señor, ese mal que ellos hicieron, lo convirtió en algo bueno. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y la misma palabra lo expresa, Pablo lo expresa en la carta a Romanos 8, dice: y que sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas. Entonces, debemos entender y creer que la providencia de Dios sostiene y gobierna lo creado, y sobre todo a su pueblo, nos sostiene y nos gobierna. Entonces, mire, decía, creo que Job: ¿quién le da al cuervo el alimento? ¿Quién le da? ¿Quién le provee? Cuando los polluelos claman pidiendo, ustedes han visto esas fotos y películas de los polluelos con los picos abiertos gritando del hambre, y la mamita viene con las semillas del campo y viene y les pone a cada uno en la boca los gusanitos y cosas por el estilo. ¿Quién hace eso? ¿Quién programó la naturaleza de esa forma? Que nosotros en nuestra insensatez dañamos la naturaleza. Y les recomendaba ayer que leyeran el Salmo 104. Es un salmo de fortaleza espiritual, de saber quién es nuestro Dios, nuestro Dios. Y déjenme decirles algo. Dios en este momento está preparando todo en detalle para que a ti, a tu hijo, su hijo, no le falte nada. No le falte nada. Que tengas lo justo. Y realmente el Señor ha sido bueno, porque la epidemia la estamos viviendo todos, ricos y pobres, o medianamente ricos o medianamente pobres, todos, niños, viejos, jóvenes, todos, hombres, mujeres, estamos viviéndola, todos estamos metidos aquí en esta olla. Pero el Señor nos invita a nosotros a tener sensatez. La salud. Tenemos que poner nuestra salud en las manos del Señor. Él lo dice, Josué 14:10, ¿ustedes se acuerdan?
que por haber desobedecido al Señor cuando les dijo que entraran a esa tierra y la poseyeran, y muchos se llenaron de miedo, menos Josué y Caleb. Y miren ustedes que Caleb, después de 45 años, estaba gozando de perfecta salud. Y él se lo dice. Y él lo dice en Josué 14:10, dice: he aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años, desde el día que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí, ahora tengo 85 años. Y dice: soy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. O sea, puede tener 85 años, pero se sabía y se sentía con la misma fuerza. Y yo puedo ir y tomar ese monte, denme ese monte, yo quiero ese monte. ¡Wow! Llegar a los 85 años viendo objetivos todavía a lograr. ¡Qué maravilla! Eso da vida, eso da vida. Entonces, ese es el Señor. Y si el Señor nos promete a sus hijos, el Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Confiemos en el Señor, pero seamos sensatos, porque a veces de pura palabra expresamos nuestra confianza al Señor y salimos a hacer lo contrario. Cuidado, tenemos que ser sensatos. El Señor cuida nuestra salud, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y obedecerle al Señor y mantenernos en la fe. La fe te da fuerza, la fe te da salud. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Amén. Amén. Leía un informe hace poco de un científico que decía que una de las cosas más importantes en esta situación, en esta pandemia, es que conservemos nuestro estado de ánimo. Mire, el cuerpo del ser humano está diseñado para enfrentar cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier cosa que venga de afuera. Pero dice la ciencia, la psicología, que el 95% de las enfermedades que sufrimos los seres humanos son de origen psicosomático. Y el único que te da a ti la salud espiritual, la salud en tu mente y por lógica la salud en tu cuerpo es el Señor. Pon tu vida en las manos de Él, pon tu vida, no te dé miedo, confía en el Señor y gózate en la presencia del Señor. Tienes que cuidar tu salud. Igualmente, cuidarnos de la enfermedad, cuídate, tenemos que cuidarnos. No podemos decir, yo tengo a Dios y nada me tocará y salgo en medio de la manifestación. No, eso se llama tentar a Dios. No, y a Dios no lo podemos nosotros tentar. El Señor nos ha prometido, mire, tengo aquí un Éxodo 23:25, me llamó la atención, dice: adorarán a Jehová el Dios de la gloria, y Él bendecirá su pan y su agua, dice el Señor, y yo eliminaré las enfermedades de sus familias. ¿Dónde está la solución? Buscar al Señor y confiar en Él y guardar ese gozo que da Él. El Señor, ¿saben ustedes que nos llena de gozo y alegría? El Señor nos da gozo y alegría. Él no pone en nosotros tristeza ni dolor. No, gozo y alegría. Yo veo a veces el actuar de Dios y me asombro. Estaba viendo el caso de una persona muy cercana a nosotros, muy amada por nosotros. La mamita estaba enferma, duró un tiempo enferma y en un momento falleció. El Señor se la llevó porque era una creyente, una mujer creyente en Dios. Y a esta persona, amiga mía, ¿qué hizo el Señor? Le mandó 2 nietos. Ese dolor lógico de la separación con la mamita, el Señor consoló la familia con 2 preciosos nietos. Amén. Que ahora tienen la familia feliz, todos giran alrededor de estos 2 niños. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es. Entonces, dice que Él bendecirá nuestro pan, nuestra agua, y
eliminaré las enfermedades de las familias. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué otra cosa? La bendición, la prosperidad. En este momento debemos descansar en el Señor. Mire, yo estoy viendo a mucha gente que en esta circunstancia, Dios mío, está avanzando en su empresa de una forma impresionante. Así como muchos han caído en desgracia y se han empobrecido, muchos se están enriqueciendo de mil maneras. De mil maneras. No vamos a decir que es que se aprovecharon de la enfermedad. No. Sino que en algún momento tuvieron una luz, a lo mejor clamaron al Señor, muéstranos qué hacer. Y hay gente que ha descubierto formas de hacer. Muchas empresas han seguido adelante porque sus empleados están en las casas, en sus computadores, trabajan 8 horas al día, allí están un poco más tranquilos, no gastan dinero en pasaje, en fin, y la empresa ha ido adelante. Tenemos un Dios, no estamos solos. Confía en ese Señor, confía en Él, pon tu fe en ese Dios que nosotros tenemos. Él nos dará la provisión. Deuteronomio 8:18. Mire lo que dice. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Dios, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Amén. ¿Qué debemos hacer, mi amado, mi amada? Esforzarnos. Dios te ha encomendado algo. Muchos no han descubierto qué le encomendó Dios. ¿Qué les encomendó? ¿No lo han descubierto? No es que yo nací para vender zapatos. ¿Tú sabes si eso fue lo que te encomendó Dios? Vender zapatos. Yo creía que mi vida era otra. Y cuando, antes de conocer al Señor, era empresario. Y era muy buen empresario. Tenía mis posesiones, tenía mi carro, tenía mi apartamento, y paseaba con mi familia. Bueno, teníamos bendición del trabajo. Y a saber que cuando conocimos del Señor, Él nos quitó todo el piso. Pero entendimos que era un trato del Señor. Ahora ya no dependíamos de nuestra propia sabiduría, ni de nuestra astucia. Ahora dependíamos de hacer lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Y por eso yo estoy aquí, mis amados. Este es mi trabajo y lo amo. Amo hacer lo que estoy haciendo. Hablar de Él, enseñar de Él, oír a las familias, llevar palabra de consuelo al que tiene dificultades y problemas a través del atendimiento, la consejería. Perdónenme que hable de mí, pero es el testimonio más cercano que yo conozco. Entonces, mis amados, nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor te ha dado algo, te ha encargado algo, sigue ahí, porque no te va a faltar absolutamente nada. Y si tú eres consecuente, eres disciplinado, bueno, nada, las plagas no te tocarán. Esa es nuestra fe. Y si llegan a tocarnos, como darnos una gripa o lo que sea, pasará de largo la enfermedad. Pero hay que cuidarnos, mis amados. Hay que cuidarnos, no podemos exponernos de ninguna forma. El Señor nos guarda, el Señor te da la provisión. Ten la plena seguridad, confía en el Señor. En lo que el Señor te diga que hagas, hazlo. No tardes en hacerlo, dice la palabra. Pero en estas circunstancias, ¿el Señor tiene el control en la vida de sus hijos? Claro que sí, claro que sí. Confiamos en el Señor plenamente, plenamente. Y esperamos en Él, sin arriesgar nuestra vida, sin insensateces, sin salir a la calle a exponer nuestra vida y nuestra salud y la salud de los de la casa. Ustedes han leído las noticias, muchos muchachos que se reúnen a beber y a parrandas han llevado a la casa la contaminación, a los mayores, a los viejos, a los abuelos, y después lloran. Pues por favor,
Por favor, ¿por qué no pensaron un momento? ¿Cómo es posible aquí en nuestra ciudad, en Bogotá, se permita algo que llaman una fumatón, donde se reúne un grupo grande de muchachos a fumar marihuana? ¿Cómo es que se permite eso? Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible? Se están contaminando y después llevan contaminación a su casa. Alguien decía, algo que leí por ahí en el WhatsApp, sí, que decía, tú hijo o sobrino, si vas a ir a la fumatón, lleva ropa para 15 días, porque aquí no vuelves antes de 15 días. Entonces, debemos confiar en ese Dios que nosotros tenemos. Él nos guarda, Él nos guarda. Y lo buscamos a Él, dice la palabra, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, si el Señor lo dice, así tiene que ser. En el Salmo 34:7 dice que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor. Imagínense, tenemos unos vigilantes que están a nuestro alrededor. Él acampa alrededor de los que le temen a ese Dios, pero no temor de miedo, no, es el temor reverente a nuestro amado Dios. Y les voy a dejar un salmo, y yo quiero que lo leamos, y no lo sabemos de memoria, pero a veces lo recitamos como loros, pero no entendemos lo que realmente el peso y la fuerza que tiene esta palabra en nuestra vida. Acompáñenme, abre Salmo 23. Te lo sabes de memoria, no lo sabemos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, en epidemia, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas, tiendes mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos años. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos hoy por la salud de Carolina Sarmiento, por Luis Eduardo, su esposo, Isabela y Santiago, sus hijos. La epidemia ha llegado a su casa, a su hogar, para que el Señor tenga misericordia y ninguno perezca. No morimos el día que la enfermedad quiera, morimos el día que Dios quiere. Él es el dueño de la vida. Oramos por estas personas, por Laura, que está en la UCI, por el COVID. Oramos por Ricardo Sarmiento, por Liliana, su esposa, Andrés, por Santi, por Leida, por la salud de la señora Ana Dolores. El Señor sabe quién es ella. Felicitaciones. Bueno, oramos también por Yu Ballesteros, para que el Señor los guarde, los cubra con el poder de su Espíritu y la epidemia no llegue a tocar su casa. Igualmente lo mismo para Rocío y Moisés. Cubro la casa con el poder de la sangre de Cristo. Nuestra casa la cubrimos con el poder de la sangre de Cristo. La casa de Estela Reyes igual. La casa de Amparo y Guillermo, de Jorge y Yolanda Dufo. Cubrimos las casas con el poder de la sangre de Cristo Jesús. La casa de Adela Arias, de Blanca Sánchez allí en Neiva, de Noemí Esquivel, la esposa del pastor Jesús, Jesús Galvis allí en Magangué. Los cubrimos con el poder de la sangre de Cristo Jesús. En la casa de Tina,
Ballesteros, la cubrimos igualmente, la casa de Ilia y Manuel Rubiano, de Andrea Yerwin, de Paulita Yander, de Pablo Suárez, de Luz Marina Toro, de Yolanda Osorio, de Liliana Guerrero, la casa de Jimena, la casa de Marcelita, sus hijos, a todos ellos los cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Gladys Pérez desde el Rodadero está pidiendo oración, Señor. Clamamos a ti por la vida de todos y cada uno de ellos, Señor. Bendecimos hoy tu nombre. Creemos y confiamos en ti, Padre bueno. La sangre de Cristo nos guarda y nos cubre. Guarda nuestra casa, nuestro hogar. Sellamos las puertas, las entradas, los espacios de nuestra casa con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Sangre que sana, sangre que vivifica, la sangre de Cristo que nos da poder de espíritu para lograr llegar a la salvación final. Señor, guarda tu pueblo, guárdanos a todos nosotros, guarda nuestra casa, nuestra familia, a todas y cada una de estas personas, Señor. Si alguno está enfermo, Señor, hoy es el día de la sanidad. Hoy, Señor, creemos en ti. Tú nos guardas, tú eres nuestro pastor, que nos llevas a pastos delicados. También nos defiende con vara y con cayado de las acechanzas del enemigo. Hoy, Señor, declaro en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, declaro salud sobre los cuerpos. En el nombre de Jesús, cubrimos a Colombia, nuestro país, Señor, con el poder de tu Espíritu. Ya no más epidemias en Colombia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Felicitamos hoy de una forma muy especial a mi hija Jimena, porque hoy es el día del diseñador gráfico, a todos los diseñadores de nuestro país que son excelentes, muy buenos, y mi hija lo es también. La bendigo con toda bendición y que el Señor le siga abriendo esas puertas que le ha abierto, para que ella realice con gozo y alegría su profesión, su carrera y su vida. Gloria al Señor por la vida de mi hija y por toda mi casa y mi familia. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos mañana. Amén. Salmo 23. Amén. Amén. Gloria a Dios.